Detrás del sexo hay mucha ciencia, como os decía antes, como la que descubrió por casualidad Serendipia de la vida una vez más el remedio para esa gran plaga que salía en todos los telediarios casi todos los días, que era la impotencia masculina. Porque para los penes, pues eso, hay mucha ciencia, pero para las vaginas y lo que está oculto y todo lo demás, vaginas no, luego me va a regañar Laura, hay menos ciencia y la que hay es poquita. Bueno, para hablarnos de ello tenemos a Laura Morán, ahora sí, psicóloga, sexóloga y terapeuta familiar y de pareja, con su charla Las que cuentan el sexo. Bueno, buenos días. No os veo, pero supongo que vosotros sí. Gracias por estar aquí. Yo he venido a hablar efectivamente de las que cuentan el sexo. Sin embargo, dicen las malas lenguas que el sexo está contado y montado en torno al androcentrismo, ¿no? En torno al hombre, en torno a lo masculino. Y efectivamente, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que el mando no avanza, del falo. Y voy a hablar un poquito solo de los falos relevantes de la historia de la sexología, que tenemos algunos. Aquí tenemos a William Masters, que luego le mencionaré otro poquito por obligación. También tenemos a Barry Komisaruk, que este hombre sonríe porque se dedica a estudiar el orgasmo, como para no sonreír. Luego tenemos algunos tropiezos, como Freud, ya sabéis que soy súper fan de este hombre, o Wilhelm Reich, que es el culpable de que cuando vamos a las ferias medievales nos intenten vender orgonitas para esto de las malas energías. Sé que cuando le habéis visto habéis pensado en esto y si no, ahora sí. Bueno, pues como os decía, falos relevantes de la historia de la sexología. Pero yo hoy he venido a hablar de las que cuentan el sexo y por falta de tiempo voy a hablar solo de 7. De 7 mujeres relevantes que han influido en el sexo, en la sexualidad, en lo femenino, en lo feminista, de diferentes maneras, ¿vale? Las he elegido bien porque han visibilizado la sexualidad femenina, bien porque han tenido el valor y la oportunidad de hacer ciencia del sexo, o bien porque han aplicado esos conocimientos desde la educación sexual o desde la intervención terapéutica. En primer lugar, tenemos a con el mando. Marie Bonaparte, que también os aviso que es María o Mary a partir de ahora. El francés no es lo mío, o por lo menos este. Y... Perdón. Y bueno, menciono aquí una compañera de la que he obtenido mucha información. María, gracias. Bueno, por el apellido podéis imaginar que era familiar del emperadorcísimo Napoleón. El abuelo de esta muchacha era un sobrino de Napoleón. Ella nació en el siglo XIX, Elena, estás de las tuyas, en una familia de bien, tan de bien que le organizaron un casorio con un príncipe, Jorge de Grecia y Dinamarca, y el tema de la fecundación pues se les dio bastante bien, tuvieron 2 churumbeles. El placer no. El placer, si avanza la diapositiva, me estoy peleando mucho, no se les dio nada bien. Dicen las malas lenguas que era culpa de la homosexualidad del príncipe, pero en realidad no, porque María no alcanzaba el orgasmo con la penetración con ninguno de su larga lista de amantes. ¿Vale? Entonces, ¿casualidad? Lo dudo. María, frustrada y desesperada e insatisfecha como estaba, de verdad que esto no avanza, ahora, fue víctima del coitocentrismo y también del psicoanálisis, ¿vale? Ella fue usuaria del psicoanálisis, estudiosa del psicoanálisis y también divulgadora del psicoanálisis, pobre muchacha. Y no estaba ella contenta con esto de no tener orgasmos, así que decidió tomar cartas en el asunto. Y algunos pensaréis, pues decidió explorarse, conocerse, masturbarse. Ojalá. No. Hizo algo, a mis ojos, mucho más difícil en su época, que es hacer ciencia del sexo. Por supuesto, lo tuvo que hacer bajo un seudónimo que aparece ahí,
Narjani, y consiguió publicar un estudio en una revista médica que se titulaba Las causas anatómicas de la frigidez femenina. Frigidez, no me lo paso bien, no alcanzo el orgasmo, para los que no sepáis. Esta muchacha evaluó a 243 mujeres para intentar probar una hipótesis que ella tenía. Y ella pensaba que la distancia que había entre el glande del clítoris y la entrada de la vagina correlacionaban con la facilidad que tenía la mujer para alcanzar el orgasmo durante la penetración. Y así encontró que había 3 grupos de mujeres. Las paraclitoridianas, que tenían una distancia inferior a 2,5 centímetros, las mesoclitoridianas, que estaban en los 2,5, y las teleclitoridianas, que lo tenían un poco a tomar por saco, a más de 2,5 centímetros. Por supuesto, Mary formaba parte del tercer grupo, porque lo que confirmó este estudio es que cuanta menos distancia había entre la punta del clítoris, la punta del iceberg, el glande del clítoris, y la entrada de la vagina, cuando era menor a 2,5, era más fácil alcanzar el orgasmo que cuando esa distancia era mayor. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿no? Ciencia, método científico, todo estupendo, todo well done, y no avanza ahora. Vale. La parte aplicada a la muchacha se le fue un poco de las manos porque decidió someterse a una cirugía correctiva. ¿Vale? Este señor tuvo a bien, no sabemos muy bien de quién surgió la idea, si de él o de ella, decirle que, bueno, si tenía el clítoris lejos, pues ya se lo poníamos un poquito más cerca. No queréis saber cómo fue la operación, ni el posoperatorio. Huelga decir que no tuvo efectos, o sea, no le sirvió, aparte de maltratar su clítoris, y luego además tuvo que volver a someterse a otra operación para recolocarlo en su lugar. Entonces, en realidad la solución a esto era mucho más sencilla, pero ella no lo sabía. Era más sencilla y menos quirúrgica. Vosotros que sois alumnos aventajados, se me ha ido ahora, me estoy peleando mucho con esto hoy. El pene, por la primera imagen que podéis ver, es el mellizo del clítoris, o el clítoris el hermano del mellizo, del pene. Mellizo del pene, me da igual. El caso es que funcionan igual y se estimulan parecido. En la segunda imagen podéis ver por colorines que lo que corresponde al glande del pene, que es lo que más placer se da al hombre cuando se le estimula, es el clítoris. Ahí solo se ve la puntita porque el clítoris es un órgano muy grande y principalmente interno. Si esto no lo sabíais podéis decir, ¡oh! Algunos sé que ya lo sabíais, pero bien, no sé si puedo apuntar con esto. Esta cosita de aquí es lo que se conoce comúnmente como clítoris, pero el clítoris en realidad es todo este órgano interno. Esta es la entrada de la vagina y esta es la uretra. Y estas marcas de aquí se supone que son los labios menores, ¿vale? Es decir, el clítoris se puede estimular de forma directa, manualmente, con un juguete, con el roce en su glande, o de forma indirecta a través de la penetración. Es decir, Mary lo único que hubiera necesitado es tener permiso, porque ella sabía de qué iba el tema, pero no tenía permiso para estimularse durante la penetración o para ser estimulada donde debía. Por ejemplo, la postura de la amazona, que no sé si la conocéis, espero que sí la practiquéis, en la que la mujer cabalga al hombre y es penetrada o se penetra frente a él. En esa postura, su clítoris puede rozar contra el pubis de su pareja sexual. Entonces, en los movimientos, el glande del clítoris es estimulado, lo que facilita alcanzar el orgasmo. Si eres teleclitoridiana y lo tienes un poco a tomar por saco, y entonces el pubis de tu churri no te estimula el glande del clítoris, no pasa nada. Te inclinas un poquito más, usas las manos, se han inventado los juguetes, incluso el que ha traído Natalia también cabe ahí en medio. Se pueden hacer cosas. ¿Vale? ¿Se puede tener un orgasmo con penetración? Sí, se puede tener un orgasmo hasta limpiando cristales o preparando una charla de naucas, si te tocan donde debe. Entonces, desde aquí a Mary yo solo quiero decirle gracias por haberte atrevido a hacer ciencia en un momento como el que viviste, y siento mucho que hayas tenido que pasar en tu cuerpo algo así, tan terrible. Y solo espero que, aunque no tuviera nunca un orgasmo en su vida con penetración, por lo menos tuviera algún orgasmo. En segundo lugar, voy a hablar de Virginia Johnson. Esta es la Virginia Johnson de la ficción, esta es la de la realidad. Y es inevitable hablar
de William Masters, este es el de la ficción, este es el que os he presentado antes, el de la realidad. Lo de la ficción es porque se ha hecho una serie de televisión, Master of Sex, que yo os recomiendo, contando un poco su historia personal y profesional. Y para mí es uno de los más claros ejemplos de sinergia, en el que el total es más que la suma de sus partes, porque juntos, bueno, antes os explico, William Masters era médico, ginecólogo en concreto, muy meticuloso y socialmente bastante incompetente, y Virginia, casi psicóloga, porque siempre se cuenta que era psicóloga, pero no llegó a terminar los estudios, estaba muy ocupada, un poco más heterodoxa en sus formas y en su forma de trabajar y en su vida personal, pero socialmente brillante. Entonces, juntos tuvieron boda, divorcio, no tuvieron hijos, varias investigaciones comunes, publicaron unos cuantos libros y formaron un instituto. Y fruto de todo ese trabajo en común fue el primer libro, Respuesta sexual humana, en 1966, tras 10 años de investigación. Lo que ellos hicieron fue evaluar varias variables fisiológicas que tenían lugar en el ser humano, hombres y mujeres, durante la masturbación o durante las relaciones sexuales. Y volcaron toda esa información en este libro. En principio iba a ser un libro dirigido a profesionales de la salud, pero como por primera vez se hablaba con sentido y con ciencia del sexo, pues fue un bestseller. Fruto de este éxito, empezaron a recibir en su instituto a muchísimas parejas con disfunciones sexuales, lo que les permitió alumbrar este segundo libro. Unos añitos después, La insuficiencia sexual humana. La conclusión más importante, o a mi parecer, igual porque soy psicóloga, de este libro es que la principal causa de los trastornos del deseo, de las erecciones, las disfunciones sexuales en general, eran más emocionales o de educación sexual, de mala educación sexual, que fisiológicas. Entonces aportaron mucho a la ciencia de la sexología. De hecho, fueron pioneros. No todo el monte es orégano, y cerca de los 80, en el 79, se patinaron un poco con este libro, Homosexualidad en perspectiva, porque no gustó a nadie. Por un lado, defendían que la homosexualidad no era un trastorno ni genético, ni de personalidad, ni una enfermedad, pero sí lo definieron como una conducta aprendida, exactamente igual que la heterosexualidad. Si era aprendida, era modificable. Y en este libro recogen algunos casos en los que consiguieron cambiar la orientación de algunos de sus pacientes. Pero bueno, aún y todo, tenemos que agradecerles que fueron capaces de dar al clítoris su lugar e intentaron desmontar este mito de Freud, ¿no?, de que había dos tipos de orgasmo, el vaginal y el clitoriano. También les tenemos que agradecer a Ulises, que es... de verdad, el botón. Ahí, no sé si se ve bien. ¿Lo veis? Esta cosa de ahí arriba. Es un vibrador con cámara, ¿vale? Y era una de las herramientas que utilizaban con sus pacientes para obtener datos en sus estudios. También intentaron destruir el inmortal mito de que el tamaño del pene correlaciona con la satisfacción sexual de la pareja, y luego también les debemos el primer modelo de respuesta sexual humana, que lo veis aquí, ahí. El azul, por supuesto, es el del chico, el rosa el de la chica. Hasta ahí no cambiaron tanto las cosas. Y hay 4 fases, ¿no? Ellos descubrieron que pasas de estar pues como una seta, ¿no?, a estar súper cachondo, esa es la fase de la excitación. Luego te mantienes un ratito en la excitación, que es la fase de meseta, y luego ya viene la explosión, que es el orgasmo. Vosotros, chicos, como tenéis unas cañerías que se vacían, pues tenéis un periodo refractario, que por eso la curva baja. Nosotras, como no tenemos tanto que vaciar, pues podemos estar ahí orgasmando un ratito, ¿eh? Freud, envidia de pene, la tuya. El mando va muy mal. No es ahí y no va para atrás. ¿Alguien me ayuda? Bueno, mientras os cuento, porque había una foto estupenda de Masters y Johnson, que yo iba a decir que Virginia, siendo sinceros u honestos, tenemos que decir que Virginia pudo tener impreso su nombre en investigaciones y demás porque fue compañera de William Masters.
Pero también es verdad que William Masters pudo hacer esos estudios gracias a que Virginia era capaz de persuadir a los voluntarios para participar en los estudios y las investigaciones. En tercer lugar, que ha hecho la diapositiva un poco lo que ha querido, iba a hablar yo de Helen Singer Kaplan, ¿vale? También tiene mucho reconocimiento en el mundo de la sexología, pero menos del que debiera, ¿vale? Licenciada en medicina, doctora en psicología, sexóloga, escritora, investigadora. Aquí tenemos la foto de Soy Médico y esta es la de Vendo Libros. Sí, porque no era válida la anterior para vender libros. Entonces, ella escribió un libro estupendo en el 74 que era La nueva terapia sexual. Y diréis, ¿y cuál era la vieja? Pues la de Masters y Johnson. Entonces, ella había una cosita que criticarle que luego os cuento. Luego parió otro libro que era el Manual Ilustrado de Terapia Sexual, una versión un poco light del Kama Sutra, y era ilustrado de verdad. Esta os he traído la foto más light, también os lo diré. A medida que han ido haciendo reediciones, las fotos se vienen un poco más arriba, bueno, los dibujos. Pero una de sus aportaciones más importantes fue el modelo trifásico. Antes os he contado que Masters y Johnson plantearon 4 fases, pero se les olvidó una importante, que era el deseo, las ganas de ponerse a hacer faena. Ella lo definió como sensaciones específicas de apetito o impulso sexual que mueven a la persona a buscar experiencias sexuales o a estar receptivo a ellas si te vienen, ¿vale? Luego, el tema de la excitación, en vez de hacer excitación y meseta, dijo, bueno, es una sola fase, la fase vasocongestiva, en la que todo eso se erecta, se llena de sangre, ¿no? Y la última fase, la del orgasmo, o fase mioclónica, en la que todo se nos relaja, ¿vale? Y otra de sus maravillosas aportaciones fue cambiar un poco el foco de la investigación sexual. Porque, a ver, a Masters y Johnson se lo tenemos que agradecer porque fueron pioneros y abrieron un campo, pero era todo como muy genital, ¿vale? El GIF os ilustra lo genital, ¿no? Vale. Y entonces Kaplan dijo, bueno, yo me voy a dedicar a investigar un poco qué pasa en el cerebro y en los circuitos neuronales para el inicio del deseo. No me va a dar tiempo de contároslo, pero ella hizo que se cambiara un poco el tema a uno de los órganos más importantes, el cerebro. Hoy en día sabemos que el cerebro es una parte que es el organismo entero el que interactúa con su contexto para la respuesta sexual humana, pero bueno, se lo tenemos que agradecer. En cuarto lugar, tengo a Betty Dodson. Dudé mucho en incluirla, no es médico, no es psicólogo, no es investigadora, ella se define como pintora, artista, bisexual, feminista, pero me pareció, aquí os la presento en foto, me pareció muy interesante al final hablar de ella porque creo que es la que ilustra de forma más literal la educación sexual. Yo la llamaría profesora de masturbación femenina, ¿vale? Porque ella, desde hace casi 5 décadas, ahora lo hace en su piso de Manhattan, a grupos reducidos de mujeres o de manera individual enseña a las mujeres a masturbarse, literalmente. ¿Vale? No hacen nada diferente a lo que hagamos los profesionales, solo que yo llevo ropa en mi consulta, ella no. Y yo uso espejos, a veces, ella todo el rato. ¿Vale? Entonces al final me decidí a incluirla y si queréis saber más sobre ella podéis visitar en YouTube poniendo Betty Dodson Body Sex, que es como se llaman sus clases, y ella os lo cuenta, ¿vale? A la que no tuve ninguna duda en mencionar es a la quinta, que es Sergeit, si quiere, ahí. Esta mujer fue pionera también en muchas cosas, es historiadora de carrera, pero investigadora de profesión. Ella creció en la revolución sexual de los 60, leyó a Masters y Johnson, también los cuestionó, y de hecho se dio cuenta de que todavía nadie había preguntado a las mujeres qué era el sexo para ellas y cómo lo vivían. Así que, ni corta ni perezosa, pues se puso a preguntar. Y se tiró 4 años enviando por Estados Unidos un cuestionario de 231 preguntas sobre sexo y relaciones afectivas a miles de mujeres y recepcionó más de 3.000 cuestionarios respondidos. Así que en 1976 pudo alumbrar el informe Haidt sobre sexualidad femenina. Luego ha habido otro sobre masculina, pero bueno, como iba de vulvas, pues el de ella. Fue un informe muy criticado, todavía hoy lo es,
por temas de metodología, ¿no? Por un lado se le cuestionó cómo era la formulación de las preguntas, el tratamiento estadístico que hizo de los datos o cómo ella codificaba las respuestas, que a veces eran relatos de las mujeres que respondieron, pero no le podemos negar que sigue teniendo relevancia y vigencia en lo que contaba, porque, como os decía antes, consiguió que se visibilizara el placer y la sexualidad femenina, ¿no? Y luego hubo un dato que yo creo que causó mucho revuelo y que hizo que cayera un poco mal, ¿sabes? Porque uno de los datos que alumbraba este estudio era que el 70% de las mujeres no alcanzaban el orgasmo, como nuestra querida Mary, con la penetración. Y esto sentó muy mal en la falocracia. Pero este dato queda perfectamente entendido cuando analizamos los que tenían que ver con la masturbación femenina. Ella planteaba diferentes formas de masturbarse y pedía a las mujeres que respondieran. Tenemos la estimulación clitórico-vulvar boca arriba, boca abajo, contra una almohada, apretando los muslos. Bueno, es que es cosas de la época. Hoy en día yo creo que no. Bueno, igual si apretamos los muslos, pero menos. El caso es que cerca del 80% de las mujeres, 78,5%, se masturbaba y alcanzaba el orgasmo con la estimulación clitórico-vulvar, mientras que solo un 1,5% lo hacía con la penetración vaginal. Y no se redondea el círculo. Ahí. ¿Vale? Entonces, en este sentido, no hay mucho más que decir. Más cositas que le tenemos que reconocer a Sir Hyde es que cuestionó el concepto de disfunción, porque, claro, se consideraba que la mujer no alcanzaba el orgasmo con penetración, tenía una disfunción. Pero ella hizo que nos cuestionáramos si lo disfuncional era no alcanzar el orgasmo con la penetración o lo disfuncional era esperar alcanzar el orgasmo con la penetración en un órgano, como puede ser, o en una zona, como puede ser la vagina, que no es la que te lo da. ¿Vale? Bien, en sexto lugar traigo a otra mujer, mi ídola, Helen O'Connell. Os voy a decir literalmente que es, si quiere el GIF, la Indiana Jones del clítoris. Sí. Ella fue en busca del órgano perdido y lo encontró. Esta muchacha es una uróloga australiana que estaba un poco harta de cómo sus colegas y tal trataban al clítoris, porque los anatomistas han hecho con él lo que han querido durante siglos, es como el Guadiana, aparece y desaparece. Y entonces dijo la muchacha, pues bueno, voy a usar todo lo que tengo a mi favor ahora, todos los recursos, y voy a hacer ciencia con el clítoris. Entonces ha hecho disecciones a cadáveres. Qué mal suena eso, pero vamos, que ha diseccionado clítoris en cadáveres, en vivo está feo. Histologías, que yo he puesto entre paréntesis lo que es, porque yo no lo sabía y para por si alguien no lo sabe, estudio microscópico de los tejidos y con resonancias magnéticas. Y gracias, bueno, ¿cuándo creéis que ha hecho esto esta muchacha? Bueno, no podéis responder, os lo digo yo. En 1998. Hace nada. Y lo contó en 2006. Hace menos. ¿Vale? Pero bueno, nos lo contó. Y gracias a ella sabemos que tiene este aspecto, sabemos cómo es, cómo funciona, cómo interacciona con otros órganos. También sabemos que tiene tejido eréctil, como os he dicho antes, es el mellizo del pene, del falo, que tiene unas 8.000 terminaciones nerviosas y por eso es tan sensible. Y como también os he contado ya, si la diapo quiere, tiene 10 centímetros de media, ¿vale? Pero todavía nos queda mucho por saber. Así que bueno, que ella siga. Os recomiendo este documental, El clítoris, del canal Odisea. Lo podéis ver en YouTube. Y sale ella contando estas cositas. Ella y más profesionales, ¿vale? Pero os lo recomiendo porque no me queda tiempo. Y en último lugar, no sé si voy a hablar de la investigadora o de la sexóloga más importante, pero sí voy a hablar de la mujer más importante para cada una de nosotras. Y esta vez voy a usar el segundo pronombre, tú, ¿vale? Cada una de nosotras somos las más importantes, porque podéis ver charlas, podéis leer libros, documentales, escuchar a sexólogas desvergonzadas decir follar en un escenario sin ruborizarse. Pero en realidad, solo tú sabes qué, cómo, dónde, cuándo y cuánto te gusta algo, ¿vale?
Nosotras, o tú, eres la única protagonista y responsable de tu propio placer y de tu sexualidad, ¿vale? Así que tú, por favor, sexplórate y haz tu propia ciencia del sexo. Muchas gracias.